Si querés conocer cómo es la gestión de alérgenos en una planta compleja que hace solo 7 años montaba sus primeras líneas y hoy lidera el mercado, quédate, porque hoy la historia de planta la traen los protagonistas. Estamos con Daniela Filche, líder de calidad y directora técnica de Babasal. Dani, muchas gracias por recibirnos en tu planta. No, por favor, a ustedes por venir. Bueno, es un placer. Dani, para empezar esta entrevista me encantaría que nos cuentes cómo fue tu camino hasta llegar a liderar el equipo de calidad y ser la directora técnica de esta planta. Bueno, es divertido, o por lo menos a mí me divierte, porque yo, soy egresada de la Universidad de Luján y empecé mi camino en la industria con pasantías, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tuve era una pasantía que quedaba en Lomas del Mirador, si no me equivoco, y me quedaba realmente muy tras mano de Luján, de la universidad. Entonces, bueno, decido desvincularme de esa empresa y demás porque realmente viajaba un montón y empiezo a buscar algo más cerca acá en Luján, ¿no? Entonces, recuerdo que la primera vez que me llama Recursos Humanos me dice, es una planta en Jáuregui y no sé qué. Digo, ¿dónde queda Jáuregui? ¿Viste? Tipo, no sabía dónde quedaba, yo siempre sonaba, ¿viste? Pero nunca vine para acá. Entonces le dije que no. Me vuelven a llamar y me dicen, no, bueno, es una pasantía, nos gustaría conocer tu perfil, no sé qué. Bueno, ingreso. Mi mente siempre tenía como la idea de que iba a durar 6 meses, iba a ser una pasantía y me iba a ir. Y bueno, la realidad es que me fue atrapando cada vez más los distintos como alimentos que íbamos incorporando, los distintos procesos que íbamos conociendo. Bueno, la tecnología de planta que también es muy interesante, digamos, todo lo que es Tetra Pak. Y demás. Entonces, bueno, fui avanzando. A los 6 meses de la pasantía, mi jefe me dice, ¿querés ser analista a tiempo completo? Digo que sí. A los 6 meses de analista a tiempo completo, yo ya estaba terminando mi carrera. Entonces ahí me hacen finalmente la propuesta de tomar la responsabilidad, digamos, del sector de calidad. Me dan la posibilidad también de elegir a mi equipo. Entonces, bueno, salgo a buscar al primer equipo que lidero y naturalmente obtengo el título. Naturalmente, digamos, en realidad no tan natural, sino con muchas preguntas, decido también tomar la dirección técnica de la empresa por ser, bueno, por los tipos de alimentos que producimos y demás. El Código Alimentario pide que el profesional sea un ingeniero en alimentos. Entonces, la única ingeniera en alimentos en planta era yo. Entonces, bueno, nos sentamos a hablar con los socios gerentes y salió la propuesta y, bueno, decidimos avanzar. Y ahora estoy ya metida en esto que no quería estar, digamos, 5 años. Un montón. Bueno, qué buen camino. Y un camino bastante acelerado también. Muy acelerado, porque fueron como que se me fueron abriendo oportunidades muy en corto tiempo, ¿no? Siempre con miedo, pero bueno, siempre, viste, charlándolo mucho con mi jefe, con mi familia y demás, dije, bueno, ¿por qué no? Y en ese ¿por qué no? Terminé en este ¿por qué no? Digamos, sí. Bueno, a mí me encantaría compartir que yo conocí esta planta hace 7 años cuando estaba llegando la primera línea. De hecho, tuve la oportunidad de colaborar en el primer programa de limpieza y ver hoy esto, ver esta vitrina de productos, este portfolio enorme, la verdad es que me llena de alegría. Me encantaría saber cuáles son estos tipos de productos que se elaboran en planta. Bueno, y en el origen, cuando vos nos visitaste, la planta nació solamente para hacer jugos de fruta. Y ese era el motivo, digamos, y el propósito, ¿no? O sea, hacer un producto en Tetra Pak de fruta, ¿no? Luego apareció lo que es leche chocolatada, que es nuestra marca Mr. Choco, y allá en el 2018 empezaron a hacer el servicio a Fazón, que es ahí donde yo me incorporo como pasante y, bueno, recibimos a nuestros primeros clientes que traían un jugo refrigerado desde Neuquén y había que envasarlo acá, toda una experiencia espectacular.
Claro, creo que me equivoqué de fecha, es 2016. Y en el 2018 viene un loco con la idea de productos vegetales. Entonces ahí ya la matriz no era tan sencilla, sino que se empezó a complicar. Y empezamos a trabajar con productos de baja acidez y de alta acidez. Pero en el tema de alta acidez teníamos dos orígenes. O sea, estábamos con productos de origen animal y con productos de origen vegetal. Claro. Y ahí es donde todo se empieza a complejizar. Claro. Cereales a una planta que hasta ese entonces no tenía. No tenía, lo cual, bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? O sea, cuál es la materia prima que requiero, cómo procesarla, cómo tratarla, bueno, en el medio todo lo que es su almacenamiento y su gestión. La verdad que fue un proceso muy lindo. En el 2018-2019 realmente fue una explosión, digamos, para estos productos vegetales. El paso, digamos, al envase de cartón permitió que la permanencia del producto en góndola sea superior a lo que existía en ese momento, ¿no? Que era la botella de vidrio. Entonces, la verdad que fue una linda experiencia porque fue armar una categoría que no estaba desarrollada. De hecho, bueno, nuestro Código Alimentario Argentino recién el año pasado creo que la empezó a contemplar en los artículos. Claro. Entonces, si no éramos en ese entonces la única planta que lo hacíamos, habían dos. Abrieron paso. Claro. Abrieron paso a esa categoría de productos. Y realmente es emocionante, digamos, decir, bueno, ok, estoy haciendo una categoría de productos, ¿no? O sea, porque una vez como ingenieros en alimento, o por lo menos yo, no quería caer en la típica industria de, sin juzgar a nadie, ¿no? De pastas secas. Yo quería innovar. Entonces, creo que por eso vengo a probar y me quedo tanto tiempo, fue gracias a toda esta innovación, ¿no? O sea, de crear categorías. Y seguimos en ese momento, en ese movimiento, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar en bebidas vegetales, seguramente vamos a seguir tomando proyectos desafiantes y demás para seguir incorporando, obviamente mientras que se compatibilicen las matrices, seguir sumando más propuestas, ¿no? Que muchas veces se ven en el mercado exterior, pero acá en Argentina no están. No están presentes. Claro. Dani, este portfolio de productos seguramente implica manejar una complejidad alergénica importante. ¿Cuáles son los alérgenos que gestionan en planta? Mira, tenemos todo lo que es leche en polvo, todo lo que son frutos secos. Actualmente trabajamos almendra, siempre los cuento, ¿no? Almendra, castaña de cajú, nuez de pecan, maní, e incorporamos recientemente avena. De todos los otros productos, nosotros somos Sintac, así que somos una planta mixta, en donde, bueno, por una cuestión estratégica y comercial decidimos incorporar un producto de avena. De avena. ¿Y cómo gestionan esa complejidad alergénica? ¿Cuáles podrías contar que son las principales medidas de control para justamente mitigar los peligros de contacto cruzado? Sí, bueno, yo creo, digamos, principalmente que no lo voy a lograr sola. Entonces, trabajamos siempre en todas las etapas del proceso, ¿no? Entonces, el primer contacto es la recepción de mi materia prima. Y no solo es la recepción, sino planificar la recepción de mi materia prima. Entonces, siempre que sea posible, tratamos de coordinar que todos los insumos alergénicos lleguen a planta 72 horas antes de su producción. Obviamente por la complejidad que tiene nuestro país, el contexto en el que atravesamos y demás, a veces no es posible. Entonces, si yo tengo que almacenar materias primas en nuestro depósito, lo que trabajamos mucho es con la segregación y la identificación visual, ¿no? Entonces, tengo un sector específico para leche en polvo y todo lo que es origen animal, y después tengo sectores específicos para todo lo que es frutos secos. Lo mismo para cuando tengo algún remanente de avena. Tratamos de que se compre la materia prima justa, digamos, para la producción. Cuestiones de que no me quede en el almacenamiento. Entonces, eso es un trabajo interdisciplinario que hacemos mucho con la jefa de supply chain, de abastecimiento, logística, planificación, y obviamente con todos los chicos que trabajan en ese depósito. Esa es nuestra primer barrera, ¿no? Obviamente, antes de todos los insumos que no son alérgenos per se, se les piden las cartas de garantía, se habla con los proveedores. Tratamos de establecer relaciones a largo plazo con los proveedores para tener esa confianza, ¿no? En el traspaso de información, que muchas veces es muy difícil. Y después, bueno,
todo lo que es producción, obviamente hay un orden de planificación, o sea, se empieza de los productos que son más fáciles de limpiar a los más complejos, y en el medio tenemos distintos SIP para los distintos tipos de productos. Nosotros limpiamos todo con sistema SIP, o sea, Clean in Place, y hacemos SIP de 3 pasos o de 5 pasos e involucramos a los detergentes en función de los nutrientes que vamos a limpiar, ¿no? Usamos mucho lo que es soda cáustica para remover azúcar y grasas y nítrico cada vez que tengo que remover proteína. Obviamente todo eso está acompañado con los test de flujo lateral que los conocí cuando me pregunté, y bueno, ¿y cómo aseguro que la limpieza fue buena? Entonces, ¿y cómo la aseguro? En 10 minutos, ¿no? O sea, que yo no puedo mandar a un laboratorio tercero, esperar 10 días a que me den el resultado y demás. Entonces, bueno, ahí fue una de las primeras trabas que tuve al principio en lo de en gestión de alérgeno, porque no sabía cuáles eran la tecnología que estaba a nuestro alcance, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, bueno, vinieron muchos de los laboratorios, me fueron explicando, mostrando y demás, y bueno, logramos, digamos, conseguir estos kits que me sirven validar todas las salidas de los alérgenos. Pero bueno, además de todo lo que es la limpieza interna de los equipos, yo tengo que limpiar todas mis superficies. Entonces, acostumbrados nuestros chicos, digamos, nuestros colaboradores a hacer jugo y limpiar una vez la superficie, digamos, exterior, tuvimos que enseñar a cada vez que se mete un alérgeno, ¿ok?, limpiar también todo lo que es la superficie. Y todo eso después se hisopa y se controla. Adaptamos también todas las recetas. Nosotras, digo nosotras porque somos justo un equipo todas de mujeres, las que están en nuestra área, pero bueno, nosotras vimos como una complejidad el tema del fraccionamiento del alérgeno. Claro. Entonces empezamos a ver con el equipo de desarrollo interno que tenemos y demás, de adaptar y unitizar todos los alérgenos. Entonces ahí empezamos como a descomplejizar su manejo. Buenísimo. Y eliminamos una etapa que era la parte de fraccionado que ingrese a esa sala. Y obviamente después me siguen quedando más problemas, ¿no? O sea, todo lo que es la logística, cómo los pongo en el depósito y demás. Bueno, también tratamos de trabajar con el concepto de segregación, de que nos queden, digamos, los alérgenos a nivel de piso, que no quede ninguno, digamos, arriba que pueda contaminar a otro que esté en un nivel inferior. Y mucho de comunicar, charlar, explicar a todos los que trabajan, digamos, desde los chicos de venta hasta los chicos que despachan el producto, cómo es la manipulación de este tipo de alimentos, ¿no? Y creo que estamos en un momento en donde las alergias alimentarias se hablan y se conocen más. Entonces, eso juega a mi favor, porque creo que todos hoy tenemos un familiar que tiene alguna alergia alimentaria. Entonces, es lindo sentir, digamos, que vos le estás dando esa posibilidad de consumir un producto distinto y rico, ¿no? Que en un principio las dietas para la gente celíaca y demás eran muy aburridas. Muy aburridas. Y no había diversidad, claro. Y ni hablar de los precios, ¿no? Tal cual. Entonces, incorporar esto y ofrecer este tipo de producto creo que es la razón principal de respetar todas las otras pautas. Y es lo que tratamos de comunicar en cada capacitación, en cada charla y demás. Qué bueno, Dani. La verdad que diste en las claves. Cuando hablaste de la relación a largo plazo con los proveedores, va por ahí. Cuando hablas de la transversalidad en todas las áreas para que esto sea posible, ese es el camino. Y también poner al consumidor, ¿no? Como en el centro de todo lo que hacemos es para ofrecer productos seguros al consumidor. La verdad es que me encanta y creo que es el abordaje correcto y felicitaciones. Y si me tuvieras que decir cuáles son hoy los desafíos, los principales desafíos que tenés en la gestión de alérgenos de la planta, ¿por dónde iría? Y mira, yo creo que actualmente el desafío más grande es hacer esta planta más productiva, más eficiente, ¿no? O sea, hacer todo este portafolio de productos no es gratis, ¿no? O sea, seguramente es una planta que entra a lavar muy seguido por todo este portafolio, ¿no? O sea, la planificación también es muy compleja, entonces creo que hoy nuestro desafío más grande está ahí, en poder optimizar los tiempos, en poder como planificar para que haya como un resultado atrás una mejor eficiencia o productividad.
Creo que eso es lo más desafiante que tenemos hoy en planta. Y a nivel de alérgenos, siempre, digamos, lo que tengo más desafiante es el tema de los testigos. O sea, realmente hay muy pocos laboratorios que hacen este tipo de análisis, y hay también marcas muy selectivas, digamos, para todo lo que son los test de flujo lateral y demás. Entonces, ahí estamos realmente complicados. Con el contexto de importación de este año, se complicó muchísimo. Y hay mucha oferta, pero, por ejemplo, no está estandarizado los límites de detección. Entonces, ahí tenés mucha diversidad. Entonces, vos tal vez validaste tu planta con un límite de detección, no sé, de 2,5 partes por millón, y de repente no conseguís más ese kit. Claro. Entonces, tenés que elevar tu límite de detección, porque no se consigue. Y mismo nosotros hacemos no solo análisis a las aguas de lavado y superficies, sino que hacemos mucho también en producto terminado. Y ahí es bastante complejo porque muy pocos laboratorios tienen los reactivos para hacerlo. Y están acreditados para ello, ¿no? Claro, también. Y nada, eso creo que es lo más desafiante, ¿no? O sea, el poder garantizar ausencia de... Bueno, en realidad la ausencia de es con un límite. Exacto, es por debajo del límite de detección. Claro. Que el cero absoluto no existe, siempre es por debajo del límite de detección. Por lo tanto, lo que vos bien decís, si no puedo conseguir un kit que me asegure ese límite de detección, entonces la validación o los supuestos que utilizaste para validar los tenés que rever. Claro, hay mucha diversificación. No tanto pasa con el test de gluten. El test de gluten sí está estandarizado. Nuestros otros alérgenos no. Entonces creo que ahí también hay una dificultad, pero que bueno, no está en mi alcance resolverla, sino a comunicarla, digamos, a nuestros proveedores y ver qué se puede hacer. O sea, estaría bueno que en un futuro haya una estandarización del método como así hay en gluten. En gluten. Sí, sin duda. Genial, genial. Gracias, Dani, por compartirlo. Y si tuvieras que decirle a un colega que está empezando con este proceso, ¿no? Pensate hace 7 años cuando todo esto empezaba y con todo lo que aprendiste y todo lo que recorriste. Alguien que está empezando y que no sabe bien por dónde empezar. Bueno, tengo que diseñar un programa de gestión de alérgenos, quizás desde cero, o optimizar algo que está, pero que no lo deja muy tranquilo. ¿Por dónde empezar? Mira, yo soy muy fanática, y creo que el fanatismo me lo dio mi jefe, de los diagramas de flujo. Soy muy fanática. Para mí uno tiene que entender su proceso y entenderlo en un nivel de también entender cuáles son sus falencias y atacar por ahí. Entonces, empezar a gestionar y ordenar por ahí. No soy de las personas que dicen no de entrada, por eso está todo esto acá atrás mío. Siempre trato de decir sí y empezar a ordenarme, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. O sea, nosotros somos una pymes argentina, los recursos son limitados, y sin embargo podemos hacer una gestión de alérgenos eficiente. O sea, realmente no se necesita tener 4 depósitos separados, 3 líneas de llenado y demás. Yo creo que si vos agarrás bien tu diagrama de flujo, comprendés bien las etapas del proceso, pero no solamente del proceso de se mezclan las materias primas y sale producto. No, hay que ir a la punta. O sea, ¿cómo compro mi materia prima? O sea, ¿cómo viene a mi planta? ¿En qué transporte viene? ¿Dónde más? Porque si yo aseguro la materia prima, probablemente asegure el éxito después. Ahora, si yo me acuerdo del proceso recién en mi depósito, probablemente haya muchos problemas que yo no detecte o tenga que asumir un montón de costos que no los pregunté antes y capaz que ya estaban hechos. Entonces, me parece muy importante aferrarse a esos diagramas de flujo de cada sector. O sea, preguntar también cuáles son las necesidades de cada área, ¿no? O sea, en nuestro caso nosotros hacemos muchos productos para clientes, entonces, bueno, ir con ellos hablando, que nos cuenten sus proyectos para también nosotros poder anticiparnos y dar una respuesta correcta a término y demás. O sea, yo creo que es clave esto, ¿no? O sea, conocer bien el proceso, conocer todas las partes interesadas en él y empezar de a poquito a decir, bueno, acá puede haber un peligro. Bueno, ¿qué puedo poner? Y el qué puedo poner me parece clave, que tiene que ser algo sencillo. Practicable. No puede ser una tarea que la tenga que hacer un astronauta de la NASA.
Me encanta escuchar eso. Yo siempre digo, la mejor medida de control es la que se puede cumplir. Claro, sí, sí. Exactamente. Porque si yo no las puedo explicar con 3 palabras, el otro no la va a entender. Entonces, Total. realmente no necesitas algo tipo majestuoso. De la NASA. Claro, es más sencillo. Muchas veces uno pone el título gestión de alérgenos y da miedo, porque obviamente cualquier error conlleva un daño muy grande en nuestros consumidores, pero bueno, si uno trabaja respetuoso, ordenado y también declara correctamente los rótulos, porque esa es otra de las partes también importantes en la gestión de alérgenos, ¿no? O sea, declarar correctamente. No va a haber mayores problemas, por lo menos en nuestra práctica y demás. Pero no hay que olvidarse ningún input, ¿no? O sea, Totalmente. entender bien todas las partes interesadas de la cadena. Genial. Sí, me encanta. Bueno, y para terminar, me encantaría que nos cuentes qué es para vos ser la líder de calidad de una planta. Ajá. Bueno, es algo que cuando empecé no lo tenía muy claro. Conforme fui avanzando, ¿no? En mi tiempo acá en Babasal y en otras industrias que he tenido la posibilidad de visitar, creo que hoy lo tengo un poquito más claro, o sea, hacia dónde quiero ir, ¿no? O sea, no me gusta definir el departamento de calidad como suele a veces pasar, que es un departamento que genera gastos, que no suma, que lo único que hace es mandar a lavar. Yo trato siempre de vernos como realmente lo que somos, que es un departamento de valor agregado. Y en esa definición que está en cliché, que los ingenieros damos soluciones, no, bueno, darlas correctamente, ¿no? Entonces me apoyo mucho en todas las áreas que forman una industria. Trato de siempre manejar un equipo interdisciplinario, charlar con la gente de mantenimiento, si es necesario, ver cómo desarmar una máquina, quedarme con ellos y verla. Porque repito, o sea, no quiero que suene cliché, ¿no? Pero, o sea, la calidad no se controla, la calidad se hace. Si vos no estás ahí en el medio bailando, lo más probable es que te conviertas en una gran sepultadora de productos, ¿no? O sea, que seas una gran clasificadora de producto no conforme. Y eso no da valor agregado y eso es lo que no quiero ser. Entonces, siempre trato de verme de esa forma y proyectarme de esa forma, ¿no? O sea, ser una persona que pueda resolver cualquier situación, porque calidad no es solamente lo que es el líquido, o sea, la calidad es transversal, o sea, vos podés tener calidad desde el servicio de atención al cliente hasta donde se despacha y obviamente en donde se formula, ¿no? Y así trato de impactar, ¿no? O sea, en cada etapa del proceso sembrar un punto de calidad. Y me sirve, tipo, ahora ya el equipo, digamos, de mandos medios con el que comparto mis tareas diarias, realmente disfrutamos de esa sinergia y hoy por hoy tenemos encuentros muy, muy positivos de decir, bueno, tengo este problema, ¿no? Tal vez no es netamente del líquido, sino que es un problema, no sé, formación de guías de transporte. ¿Cómo puedo resolverlo? Entonces, ahí nos llaman a nosotras y nos preguntan y me parece espectacular, porque si hay algo que somos buenas es en estandarizar procesos, ¿no? O sea, en agarrar y armar un diagrama de flujo y decir, bueno, a ver cómo es. Y se resuelven un montón de cosas. O sea, soy muy fanática del diagrama de flujo. Me parece que ahí es donde tenés todas las respuestas de cualquier problema. Así que bueno, así trato de repensarme. Dani, navegamos de diferentes temas, navegamos sobre tu historia, sobre tu recorrido, sobre el rol de calidad, cómo lo pensás y cómo lo vivís al rol de calidad. Y también hablamos de alérgenos, hablamos de las medidas de control, de las estrategias y de lo transversal en la organización. Así que nada más que agradecerte por este tiempo, por recibirnos con tanto cariño en la planta. La verdad que ha sido un placer. No, por favor, ustedes por proponernos y bueno, y espero que sirva, digamos. Seguro que sí. Muchas gracias. No, por favor. Espero que la historia que nos contó Dani, la historia de Babasal, la historia de una pyme argentina que no ha parado de crecer y de superarse, y de superar desafíos, te inspire y te animes a dar ese próximo paso en tu gestión de alérgenos. Estamos con Yanina Monzolón, responsable de Recursos Humanos y Medio Ambiente de planta. Babasal obtuvo la certificación como empresa B y es la primera empresa de bebidas de Argentina en obtener esta certificación. Entonces me encantaría preguntarte, Yani,
¿Cómo es ser una empresa B en Argentina? Bueno, ser una empresa B, la verdad es que es muy interesante. Primero, como para poner en contexto qué implica ser una empresa B y desde dónde viene. Esto nace en Estados Unidos, o sea, la certificadora oficial está en Estados Unidos, y da cuenta un poco del cambio de paradigma que se proponen las empresas en función de solo la generación de ingreso o de sustentabilidad en términos financieros económicos, y con la idea de replantearse también y asumir la responsabilidad y el compromiso del impacto que generamos, ¿no? que genera la industria o que generan las diferentes organizaciones, empresas y demás en relación a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y a lo que tiene que ver con la responsabilidad social, o sea, con el contexto social, con la comunidad. Nosotros avanzamos en una certificación que lo que implica en Argentina es, digamos, Empresa B Argentina lo que propone es una herramienta en donde vos desarrollás una evaluación, a lo que yo le llamo sacar una foto de cómo estamos, desde comienzo a fin, cómo estamos como compañía, qué estamos haciendo, cómo son nuestras actividades, nuestros procesos, cómo resolvemos todas las cuestiones inherentes a la producción, pero también en el ámbito administrativo y demás. Entonces eso es lo que nos permite justamente sacar esa foto, como le solemos decir, para entender cómo estamos y qué podemos modificar, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, avanzamos en ese camino, hicimos esa evaluación obviamente lo que nos solicita es que nosotros detallemos la actividad propia que realizamos y en función de eso te adjudica diferentes preguntas que se ajustan a diferentes puntos a evaluar, ¿no? Uno tiene que ver con la transparencia y la gestión desde el lugar más institucional y gerencial, que tiene que ver con toda la parte legal. Otro punto tiene que ver con, bueno, toda la parte de trabajadores y colaboradores que forman parte de la compañía, la parte medioambiental y la parte de comunidad que también interviene todo lo que tiene que ver con los clientes. Eso obviamente nosotros lo vamos respondiendo, lo fuimos contestando en su momento. Lo que da cuenta es de detallar de manera minuciosa cómo hacemos las cosas, cómo las procedimentamos y cómo resolvemos aquello que genera impacto negativo, ¿sí? O sea, tenemos descarte de producción, tenemos descarte scrap que le decimos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Va a un basural o eso lo podemos, digamos, generar o gestionar de manera diferenciada para que se vuelva a incorporar en el circuito, digamos, de producción como un subproducto a lo que nosotros le llamamos o lo que generalmente se llama economía circular? Bueno, entonces comenzamos ese camino. Obviamente haber podido certificar implicaba llegar a un cierto número de puntaje que nos calificaba a nosotros como empresa B en ese sentido. La verdad es que fue muy importante, es muy interesante, es muy desafiante, porque además es el cambio de paradigma de decir, bueno, podemos hacer otra cosa. No solo es una empresa rentable, que obviamente no deja de ser menor, que exista una empresa, una industria que pueda, digamos, desarrollarse, que pueda tener fuentes de trabajo, que es sumamente importante, pero también podemos hacer algo más, ¿no? No solo esta discusión está planteada en el sentido de decir, bueno, solo le compete al Estado o a los gobiernos locales, provinciales y nacionales, en este caso, responder ante la gestión ambiental, responder ante las necesidades sociales. Bueno, no, las empresas B decimos, no, hay otra forma, nosotros también podemos colaborar. Nuestra certificación viene a través de un modelo de negocio. Lo que la empresa B lo que propone es decir, bueno, ¿qué modelo de negocio te identifica dentro del mercado y dentro del consumo? Nosotros nos dedicamos a la elaboración de alimentos en envase Tetra, entonces uno de los modelos que pudimos certificar es la base sustentable que tiene que ver con el packaging. El envase Tetra se compone en gran parte de cartón y las bandejas, que después se transforman en cajas para que el producto terminado pueda salir a la calle, también es cartón, derivado de un recurso natural que es el árbol, ¿no? Entonces, bueno, la certificación FSC lo que permite justamente es dar cuenta de que esas materias primas vienen de una gestión forestal responsable, ¿sí? Entonces nosotros tranquilamente podríamos haber decidido, bueno, envasar en PET, quizás, ¿no? Claro. Que tiene otras condiciones, que impacta de otra manera
bueno, si podemos ver, nuestras góndolas están hechas de tetra reciclado, ¿no? Entonces, eso es además un agregado, un plus de decir, bueno, utilizamos esta materia prima para elaborar nuestros productos, pero no queda ahí. Y esto se transforma. Nosotros trabajamos internamente en la separación y la gestión de los residuos. Te diría que casi el 100% de nuestros residuos se gestiona de manera interna y se despacha de manera en fardos, que le decimos nosotros, hacia las cooperativas, que luego vuelven a trabajar con ese material que en principio se considera basura para nosotros, pero cuando lo empezamos a tratar puede ser una góndola, puede ser un panel que separe habitaciones, puede ser un sillón, puede ser una mesa. Entonces eso es un poco la idea, el propósito, el espíritu de pensarnos como empresa que no solo tiene que ver con lo ambiental, que también es pensar desde cómo vos gestionas a tu equipo, qué beneficios, cuáles son las divisiones que se van generando o cuáles son las gestiones o los cambios de proceso, incluso para optimizar el uso de la energía, el uso del agua, que para nosotros es sumamente importante porque es, materia prima principal. Exacto. La materia prima principal es un recurso no renovable. Entonces, tomar conciencia de eso y asumir el compromiso como compañía de que estamos dispuestos a resolver eso, a dar respuesta, a generarlo de otra manera, a gestionarlo de otra manera, nos pone en ese lugar. Así que estamos muy contentos, para nosotros fue muy importante. También es un cambio no solo de paradigma, sino es la cultura de la compañía hacia adentro, cambiar su estatuto y asumir no solo desde la palabra, sino desde la Constitución como tal, que si hay cambios directivos eso se siga sosteniendo en el tiempo, cambiar esa conciencia interna de que todos podemos hacer algo. La verdad es que es muy interesante, es muy rico y siempre digo lo mismo, invitamos a aquellos que no lo hicieron a transitar, aunque sea la evaluación, el cambio, o preguntarse, bueno, ¿qué podemos mejorar dentro de lo que tenemos, con los recursos que manejamos y con lo complejo también, que es resolver sobre todo las cuestiones de impacto ambiental, ¿no? En este contexto. Así que un poco viene de la mano de todo eso. Muchas gracias. Yo creo de verdad que, sobre todo con lo que contás, que de verdad es ir más allá. De verdad es ir mucho más allá y es cambiar de paradigma como nos dijiste al principio. Muchas gracias, Jan. No, por favor. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a vos.